Muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Como ustedes saben, ya habíamos trabajado con vectores, hoy vamos a empezar a trabajar con otro tipo de datos. Entonces para esto voy a abrir un nuevo script de R y voy a cerrar esta parte para poder disponer de todo mi espacio de trabajo. Y entonces lo que hoy vamos a ver son matrices. Los matrices van a ser arreglos de dos dimensiones. En este caso, como van a ser arreglos bidimensionales, los vamos a conocer por filas y por columnas. Entonces así es como vamos nosotros a poder acceder a los datos de nuestra matriz. Y lo importante de esto también es de que estos tienen que tener cohesión entre ellos, o sea que las matrices almacenan el mismo tipo de dato, ¿no? Entonces vamos a comenzar a hacer una matriz. Para poder crear una matriz hacemos uso de la función matrix, y aquí lo que vamos a hacer es agregarle ya sea un vector de datos o la data que nosotros queremos convertir a matriz. Por ejemplo, ustedes recuerdan que una forma de escribir un vector era mediante esta forma, ¿no? Quiero hacer un vector que vaya del 1 al 10, entonces si yo agarro esta línea y la pego de este lado, ustedes pueden ver que se genera el vector, que solamente es de una sola dimensión. Aquí lo que vamos a hacer es generar un vector pero que tenga dos dimensiones, o sea que tenga filas y columnas. Entonces esto lo voy a correr. Ustedes se dan cuenta que hay una gran diferencia en cómo se están presentando los datos. Entonces veamos. Ustedes en el vector vieron que teníamos todos los datos en una sola fila, ¿no? Entonces esta fila va a almacenar todos nuestros datos hasta el dato n que queramos. Aquí se van a almacenar entre filas y columnas. La primera columna va a contener 10 filas, en donde cada fila va a contener un dato, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo es la estructura de una matriz. Esto es una forma de poder generar una matriz. También, como yo les había comentado, podríamos generarla de esta forma, como dándole la sintaxis propia de un vector de 1 a 50, por ejemplo, y nos va a dar justamente nuestro dato, ¿no? De esta es una matriz. Entonces hay que poder diferenciar cómo es que se están representando los datos dentro de un vector y dentro de una matriz, que en realidad son por filas y por columnas, ¿no? Entonces una vez que llegamos a entender esta parte, podríamos podríamos empezar a ver cómo nosotros almacenar estas matrices o crear matrices de más filas o más columnas. Entonces para esto les voy a enseñar ahora sí cómo sería la sintaxis dentro de una matriz, ¿no? Entonces lo primero que sería es ponerle la matriz. Lo primero que recibe es los datos. Después va a recibir un argumento que se llama byRow, que byRow lo que va a indicar es el llenado mediante filas, o sea, cuántas filas si queremos que se vayan llenando primero las filas o primero las columnas, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo un ejemplo. Puede ser un valor booleano, es un valor booleano, entonces es un valor lógico de cierto, verdadero, true or false. También tenemos el nRow, que nos va a indicar el número, le voy a poner así como un símbolo de gato, el número de filas, y el otro argumento es ncol, que lo que va a recibir es el número de columnas, ¿no? Y es importante que tomemos en cuenta esto de que para que podamos armar una matriz el número de datos contenido debe de ser correspondiente a lo que queramos armar, ¿no? Tanto en filas como en columnas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo para una matriz pequeña, vamos a hacer matriz que vaya del 1 al 9, por ejemplo. Y aquí le voy a dar el dato que es byRow, que es el primer argumento. Quiero que sea igual a true. Vamos a ver. Quiero que primero se llenen nuestras filas y después vamos a indicarle cuántas columnas quiero. Como yo sé que esto se puede dividir entre 3, pues voy a ponerle así. Quiero que sean 3 filas y ncol quiero que sea igual a 3. O sea, estoy pidiendo que quiero que estos 9 datos me los ajustes a 3 filas y a 3 columnas, y que primero vayas llenando por filas. Entonces vamos a darle enter y ustedes pueden ver, primero se llenó la primera fila del 1 al 3, después la segunda fila del 4 al 6 y después la tercera fila del 7 al 9. Entonces
argumento by row, lo que va a hacer es ir llenando por filas. Si quisiéramos ir llenando por columnas, o sea que primero se llene esta columna del 1 al 3, después la siguiente del 4 al 6, después la que sigue del 7 al 9, tendríamos solamente que cambiar ese argumento. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo, y este es llenado por filas, y el de abajo va a ser llenado por columnas, ¿no? Entonces solamente lo único que tendríamos que hacer es cambiar esto por false y damos enter, y como ustedes pueden ver, justamente tenemos la primera columna se llena del 1 al 3, la segunda del 4 al 6, la tercera del 7 al 9. Entonces ustedes automáticamente sin ningún problema pueden tener justamente su matriz como ustedes deseen, tanto como filas o como columnas. Entonces esto es muy similar a lo que veríamos con los arreglos dentro de cualquier estructura de datos, irla llenando mediante filas o columnas. Entonces esto es importante que lo veamos, porque esto nos va a ayudar bastante para entender la dimensionalidad que tienen las matrices y la versatilidad con la que podemos nosotros verla. Y otra forma nosotros en la que podemos saber la dimensión de una matriz, por ejemplo, yo quiero guardar esta matriz que llené por columnas, la voy a copiar y la voy a almacenar en una matriz que se llame M, por ejemplo. Le voy a poner mat, nada más así. Matriz con Z. Entonces voy a almacenar esta matriz, y lo que podemos ver en las matrices es que estas matrices pueden tener atributos. Un atributo de las matrices son la dimensión. Como ya les había dicho, las dimensiones nos pueden decir qué atributos tienen, y para poder conocer los atributos tanto de un objeto podríamos darle la función attributes. Entonces la función attributes lo que va a recibir es un objeto. En este caso le voy a dar mi objeto matriz, y entonces al darle el objeto matriz me dice que tiene una dimensión de 3×3. Entonces esto es muy diferente a cuando lo hacemos con un vector. Por ejemplo, voy a hacer un vector sencillo que sea 2, 4, 6, 78, 100, por ejemplo, es un vector cualquiera. Lo voy a poner como vector, y aquí está guardado mi vector. Ya una vez, bueno, ahorita lo voy a guardar apenas, pero ya lo tengo aquí declarado. Ya almacené mi vector, y es importante notar esto: los valores que son los valores básicos que vimos la clase pasada se van a almacenar en values. Los que ya son estructuras de datos, en este caso las matrices o los data frames, se van a encontrar bueno, se puede decir en la subsección de data, ¿no? Entonces es importante notar esto: una matriz ya es una estructura de datos con la cual va a manejar varios datos que van a ser importantes para nuestro estudio. Entonces aquí ya tengo mi vector, entonces voy a hacer lo mismo, voy a ver qué atributos tiene, attributes, y aquí le voy a dar pues los atributos del vector, ¿no? Entonces me va a dar null. ¿Por qué? Porque justamente el vector no va a tener ningún atributo de dimensionalidad. Entonces esto es importante si queremos conocer los atributos que tiene mi estructura de datos. Cualquier estructura de datos podremos aplicarle el término attributes, ¿no? Entonces, como ustedes saben, esto es muy importante para poder manejar nuestras matrices, y también podríamos nosotros acceder a los datos de una matriz. Entonces esto se llama también indexado de matrices. Y aquí la sintaxis es muy común. La sintaxis, por lo regular, como igual que en los vectores se tendrían que usar los corchetes cuadrados, aquí es lo mismo, pero aquí se le va a dar primero el valor de la fila y después el valor de la columna. Entonces ustedes recuerdan que yo almacené mi matriz que va del 1 al 9, pero van ordenándose por columnas, y justamente aquí cada índice le está diciendo qué es lo que corresponde. Esta es la primer fila, después tiene una coma, entonces después va a depender de la primer columna, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es la primera fila, la primera columna, la segunda fila, la segunda columna, la tercera fila y la tercera columna, y así justamente como están vamos a acceder. Supongamos que queremos acceder a toda esta fila, pues justamente lo que tenemos que hacer es copiar esto de aquí
y pegarlo aquí, y ya automáticamente yo accedo a esos datos 1, 4, 3. Entonces ustedes podrán ver que el indexado de matrices es muy sencillo, porque primero van las filas y luego las columnas. Y entonces también podríamos, no sé, agregarle vectores, ¿no? Yo quiero acceder a la fila 2,3, ¿no? O sea, quiero acceder a esas dos filas y le doy y justamente accedo a esas dos, a la que empieza en 2, 5, 8, 3, 6, 9, y además quiero acceder a la solamente a los datos de la primer columna. Entonces me va a acceder al 2 y al 3. Entonces accedo al valor 2 y 3. Entonces ustedes pueden automáticamente hacer uso de esta sintaxis. Es muy útil, de hecho es de las sintaxis más útiles que podríamos utilizar. Incluso pueden darle un vector aquí para que pudieran tener acceso. Aquí le voy a decir que quiero acceder a la fila 2 y 3 igual. Entonces vean, me accede una pequeña matriz, una subsección de la matriz. Entonces nada más para que lo tengan bien contemplado, les voy a poner unos ejercicios para que los tengan así como a la mano. Entonces la primera forma es darle un dato, ¿no? Aquí quiero acceder a la fila 2, al dato que está en la columna 3, entonces este es igual a 3. Entonces se dan cuenta, no hay ningún problema con este es para acceder a un dato sin ningún problema. Entonces también podríamos darle esto mismo y entonces borrarle un dato, y aquí accedemos justamente a un vector, pero este vector correspondería a una fila. Aquí estamos accediendo a una fila y aquí vamos a acceder a una columna. La columna pues sería de esta forma, ¿no? Aquí queremos acceder a la columna 3, 7, 8, 9. Y nada más para tenerlo contemplado voy a mandar a llamar mi matriz para que veamos que todo se está mandando a llamar correctamente, ¿no? Yo aquí mandé a llamar la columna 3, entonces la columna 3 es 7, 8 y 9, 7, 8 y 9, entonces está trabajando muy bien y entonces podemos continuar con la función de nuestras matrices sin ningún problema. Y esta última pues sería acceder mediante vectores. Y ya, sin ningún problema lo podrían hacer. Igual aquí pueden aplicar las condicionales si ustedes lo desean. Y hay una forma en la cual podemos convertir este vector a esta matriz a un vector, ¿no? Supongamos que queremos que todos los datos se ajusten a un vector. Entonces solamente le damos la función -1 y automáticamente los va a ir ordenando para que se vayan formando un vector, restándole una unidad a cada uno, ¿no? O, bueno, no restándole, sino acomodándolos para que quede bien la matriz, ¿no? Entonces esto es importante para que ustedes lo vayan practicando. Y ya en función a esto vamos a hablar otro tipo de datos que se les conocen como factores. Son los factores. Y los factores pues en realidad son, bueno, en estadística, cuando empezamos a ver estadística, estas son variables categóricas. Son variables categóricas. Y entonces, como son categóricas, lo que van a definir son categorías. Puede ser el salario, bueno, no el salario, el puesto de trabajo de una persona. En este caso, como ustedes son estudiantes, pues hay gente que no está estudiando también. Podemos ponerle una variable como de este estilo, estatus de estudiantes, por ejemplo, y podemos tener un vector que pues contenga este tipo de datos, ¿no? Si alguien es estudiante, voy a copiar esto nada más para tenerlo fácil. Si alguien también puede que sea estudiante, o sea, tengo dos personas que son estudiantes, tengo una persona que no es estudiante y tengo otra persona que no es estudiante, ¿no? Entonces tendría 4. Vamos a generar más, vamos a ponerle otra persona que sí es estudiante y vamos a ponerle otra persona que es estudiante, nada más para tener más y otro que no es estudiante. Entonces mando a llamar mi vector y mando a llamar la variable que genere. Entonces se dan cuenta, tengo estudiante, no estudiante, le tengo 4 estudiantes y 3 no estudiantes. Entonces esto en estadística lo podemos convertir a factores. Entonces para ver los factores, en realidad los factores lo que van a hacer es tomar variables que son cualitativas,
Cualitativas quiere decir que se refieren a una cualidad, a una característica, pero que no se puede cuantificar, o sea, no podemos contarla, como la altura, ¿no? La altura, ustedes saben que con 1 metro fácilmente podemos medirla, pero no podemos medir si alguien es más o menos estudiante. Entonces esta se va a conocer como una variable categórica, porque las categorías solamente son binarias, o eres o no eres, o estás dentro de una asignación o no estás dentro de una asignación, ¿no? Como en los puestos de trabajo, o eres gerente, o eres cajero, o eres limpiaplatos, o eres barrendero, o eres de los que acomodan los carros, pero no eres, o sea, métricamente no puede ser 90% gerente, 3% lavaplatos, o sea, no puede ser métricamente de esa forma, o sea, tienes que estar catalogado, por eso se llaman variables categóricas. Y justo los factores nos van a ayudar mucho a poder entender eso, y para poder convertir este vector que tenemos solamente de estatus en factor, lo único que tenemos que hacer es convertirlo mediante la función factor, y automáticamente al correr el factor podemos ver que lo divide en niveles. El nivel del factor, tenemos el nivel estudiante y el nivel no estudiante, ¿no? Y no estudiante y no estudiante. Entonces tenemos tres aquí, parece ser que tenemos dos niveles, pero porque seguramente puse en uno, sí, exactamente, aquí puse un espacio. Entonces al poner otro espacio extra lo toma como si fuera otro factor diferente. Entonces por eso hay que ser muy cuidadosos. Entonces vuelvo a correr mi vector y el factor, y ahora sí ya tengo el nivel de estudiante y el nivel de no estudiante. Entonces automáticamente te va a decir cuántos niveles tienes o cuántas categorías tú puedes tener en estos factores. Es por eso que esto es muy importante. Vamos a continuar en la clase de hoy viendo estos factores, pero por el momento toma en cuenta de que los factores nos van a ayudar a definir cuántas categorías tenemos de una variable, ya sea categórica o una variable que sea cualitativa, ¿no? O sea, que define una cualidad. El siguiente tipo de dato que vamos a ver, y este es de los más importantes, es el data frame. Y el data frame es el que más se va a trabajar. Y aquí, por ejemplo, van a ser objetos, aquí se definen objetos multidimensionales. Y al decir que son objetos multidimensionales, a lo que me quiero referir es que podemos manejar varios tipos de datos, incluso vectores, matrices dentro de otras matrices. Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando ahorita. Y lo primero es que supongamos que vamos a hacer una encuesta, ¿no? Porque aquí ya vamos a trabajar con la estadística como tal. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar encuestas. Cuando hacemos un análisis o vamos a empezar un estudio, por lo general siempre realizamos o un muestreo o unas encuestas, ¿no? Aquí voy a hacerlo de la forma más sencilla, que es realizar encuestas, y van a resolver las personas suponiendo preguntas, ¿no? Entonces ustedes cuando hacen muestreos van y le dicen a una persona en la calle, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta, ¿no? ¿Estás casado? Entonces esa es la primera pregunta. Voy a ponerle nada más el símbolo del último porque el otro símbolo no lo tiene mi teclado. La siguiente pregunta es ¿cuántos años tienes? Podría ser ¿cuántos años tienes? Porque no tengo la ñ. Y la última pregunta, por ejemplo, es una encuesta de 3 preguntas, es ¿cuál es tu opinión sobre el curso? Entonces estas son las 3 preguntas, y lo primero que hacemos cuando hacemos un estudio es justamente definir el tipo de dato que me va a arrojar esta pregunta, ¿no? El tipo de dato que me va a arrojar esta pregunta, ¿estás casado? Pues pues podría decirse que es una pregunta de tipo lógica, es una respuesta lógica, ¿no? O sea, lo único que voy a recibir es sí o no, y esto lo puedo definir también como true o false. Entonces se dan cuenta, lo primero que hacemos cuando vamos a realizar un estudio es ver cómo estas variables me van a dar de respuesta, ¿no? ¿Estás casado? Sí o no, verdadero o falso, ¿no? True o false. ¿Cuántos años tienes, no? Esta pues automáticamente, al ser una cantidad, porque la gente te va a decir, pues yo tengo 3, 4 años, 5 años, 10 años. Entonces esta automáticamente va a pasar a ser numérica.
Entonces esto es importante porque los data frames se van a componer de justamente de manejar varios datos, tanto lógicos, numéricos, como de otro tipo, ¿no? Entonces tenemos valores numéricos y estos van del 1 hasta el número que ellos quieran, hasta n, ¿no? Porque incluso puede haber gente que te dice, no, pues yo tengo 10 años y 11 meses, entonces tú haces el cálculo y puede que tenga 10 si tiene 11 meses, 10.87 de edad, ¿no? Entonces, o sea, depende de cómo lo manejen, pero por lo regular, es una forma de poder manejar. Y en la última pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el curso? Aquí, pues este tipo es una pregunta abierta, entonces esta pregunta va a ser una pregunta de tipo carácter. O sea que lo que va a hacer es un tipo de dato que va a ser una cadena de texto. Entonces la gente puede responder, no, pues no me gustó, ¿no? No me gustó, le falta al profe, necesitamos un poco más de contexto a veces de los ejercicios, cosas de ese estilo. Entonces ahí se pueden plasmar esas ideas de preguntas abiertas. Y es muy importante porque el resultado de estas preguntas va a definir mucho a veces el resultado de nuestros análisis. Es por eso que si se hacen bien las preguntas adecuadas, podemos tener unos resultados que puedan ser manejados siempre y cuando las preguntas puedan darte una solución a lo que tú estás preguntando, ¿no? Y sepas definir que esas preguntas, qué te están respondiendo y qué respuesta, al menos en el tipo de dato, te deberían de dar. Entonces, esta es una forma en la cual los data frames van a manejar los diferentes tipos de datos. Y esto ya es más como algo que vamos a ver más en de estadística. Entonces, el data frame, así a grandes rasgos, el data frame, entonces se va a ser un conjunto de variables que van a estar en las columnas y observaciones. Y estas observaciones pues van a corresponder a las filas, ¿no? Es similar a una matriz, pero aquí es importante porque en las matrices, vamos de nuevo a nuestra matriz, que era la matriz con Z. Aquí las matrices, las columnas están definidas por números y las filas igual por números. Entonces es importante que definamos que aquí las variables van a ser las columnas y las filas van a ser las observaciones, o sea, los registros, si estamos trabajando en una base de datos. Y aquí pues voy a mandar a llamar el primer objeto que se asemeja bastante a un data frame. De hecho es un data frame y es el tipo de datos mtcars. Este tipo de datos son datos de características, podemos decir, características de carros. Ya sea, bueno, hay varias marcas de carros, yo la verdad desconozco mucho de las marcas de carros, pero al correrlo ustedes pueden ver que nos arroja esto de aquí. Entonces para darle un mejor ojo vamos a ver, ¿no? Tenemos el tipo de carro, el Mazda RX4 y MPG es millas por galón, el cilindraje, este es el desplazamiento, o sea, cuánto se desplaza máximo, este llega a 160 por ejemplo, hay unos que llegan a 250. Horsepower es caballos de fuerza. Draft, esto honestamente no sé. WT, no, tampoco sé. QSEC, vamos a investigar. En caso de que no sepamos, justamente como ahorita está pasando, no sepamos qué tipo de dato es o qué significa cada variable, porque luego llega a pasar esto, vamos a hacer uso de ponerle el símbolo de pregunta y el tipo de dato, bueno, o la variable o la función que tengamos, ¿no? mtcars y le doy enter y justamente me dice que lo intente con doble entonces ya vieron, ¿no? De este lado se desplegó la ayuda, entonces automáticamente me va a decir que aquí estoy preguntando si el dataset o el de cars o el mtcars. Yo quiero saber del mtcars, ¿no? Con razón me faltó el t, entonces vamos a ponerle t y le damos enter y automáticamente aquí me dice justamente es la tendencia de los motores de los carros, ¿no? De pruebas de motores de carros. Entonces aquí podemos ver las variables justamente, ¿no? Entonces me voy a subir tantito para ir desplegando y MPG es millas por galón, número de cilindros, este es el cilindraje, ¿no? Entonces supondría que los de 6 tuvieran menos desplazamiento porque pues, justamente gastan menos gasolina, ¿no? Este es el desplazamiento, los caballos de fuerza,
el radio de, bueno, la proporción que se tiene, el peso. Este es importante, ¿no? Porque los autos que tienen bastante peso en libras, pues posiblemente tengan menor desplazamiento, y, o sea, es una posible tendencia, ¿no? O sea, ahorita lo vamos a ver más o menos. Estas son millas por el tiempo, o sea, cuánto tiempo se tarda en recorrer un cuarto de milla en segundos, o sea, en 16 segundos el Mazda se va a tardar en recorrer un cuarto de milla. Engine, esto es si es este engine. Es el tipo de motor, ¿no? Transmisión, la transmisión si es automática o manual, y las marchas, o sea, cuántas velocidades puede tener o alcanzar, y el número de carburantes, el número de carburantes. Entonces, estos son los datos que nosotros podríamos ir manejando en un data frame sin ningún problema. Y ahorita que ya vimos esta parte de Help, la voy a hacer más para acá para que sigamos viendo nuestros datos. Y voy a bajar el source para que lo podamos ver. Entonces vamos a ver este MTCars y las propiedades que tienen justamente nuestros datos. Entonces aquí ya vamos a hacer una exploración de los datos. Entonces para esto vamos a tener unas funciones que nos van a ayudar. La primera es head, que esta nos va a mostrar solamente la parte superior de nuestra data, ¿no? Entonces voy a poner mtcars y justamente me va a mostrar los primeros datos que vamos a tener en nuestra tabla. Solamente es para darle un pequeño vistazo a los datos que tenemos hasta arriba, ¿no? Entonces esta nos muestra los datos que tenemos en la parte superior. También tenemos tail, que es justamente mostrar lo que tenemos en la parte inferior de nuestro data frame. Entonces pongo tail y me muestra los que tengo hasta abajo, el Volvo, el Maserati, el Ferrari. Entonces justamente aquí lo que tenemos es los datos que están en la parte inferior. Entonces ya con esto podremos más o menos saber. Hay otra forma en la que podemos saber el tipo de dato completa de nuestro data frame, y es con la función str, y esta nos va a decir la estructura de nuestro data frame. Entonces vamos a ver str mtcars, le doy enter y automáticamente pues me va a decir el tipo de dato y qué tipo de dato es. O sea, el millas por galón es numérico, el cilindraje es numérico, se dan cuenta, todos son numéricos, pero se dan cuenta este de 0 y 1 lo podemos convertir fácilmente a booleano. Igual el de AM, que es la transmisión, si es automático o estándar, ¿no? AM transmisión, ¿no? Si es automática o manual. Entonces esas variables se pueden convertir fácilmente a booleanas o incluso a categóricas, ¿no? Podemos convertir todo lo que sea 0 a, en este caso, ¿no? A 0 a automático y 1 a manual. Entonces automáticamente podríamos nosotros convertir esto a factores. Entonces es muy útil saber la estructura. También tenemos la propiedad dim, que nos va a decir la dimensión, que eso es una multiplicación de, bueno, en realidad no es una multiplicación, nos va a decir cuántas filas y cuántas columnas tenemos. Entonces nos va a decir que tenemos 32 filas y 11 columnas. Entonces tenemos 11 variables y 32 observaciones, ¿no? Eso es importante que lo sepamos. Y otra que podemos utilizar es la de call names. Y call names nos va a decir el nombre de nuestras columnas, justamente, o sea, de nuestras variables que estamos manejando. mtcars, y aquí están. Esto, si se dan cuenta, ya tiene la estructura de un vector. Entonces nos va a arrojar un vector en el cual nosotros vamos a poder ver la estructura de nuestras variables, o sea, millas por galón, cilindraje, desplazamiento, caballos de fuerza y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto muestra las variables. Este de aquí muestra la dimensión, o sea, va a ser el número de observaciones y el número de variables. El de acá va a mostrar el tipo de dato por variable, ¿no? Entonces se dan cuenta, ya más o menos así podemos explorar nuestros datos. Explorar significa qué es lo que vamos a ver, o sea, qué estamos intentando conocer de los data frames. Ahorita por el momento no estamos haciendo
estadística descriptiva, solamente estamos explorando los datos, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo nosotros podemos construir nuestro propio data frame, porque eso también es muy importante. Entonces vamos a construir un data frame. Entonces para construir un data frame, primero vamos a definir un objetivo, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos en YouTube, yo creo. Bueno, no, en cualquier cosa hay objetivos, pero lo que yo voy a hacer es buscar aquí el sistema solar. Porque me gusta el sistema solar y de pequeño pues siempre he sido fan de justamente de los planetas, ¿no? Entonces voy a ver un sistema solar que más o menos se vea interesante, ¿no? De concepto. Le voy a dar en abrir imagen en una nueva pestaña y aquí, está bien chiquita. Entonces vamos a ver otra, sistema solar. Estaba muy pequeñita, pero yo decía esta de acá. Pues que está muy esta de acá. Pero es un video, ¿no? Ok, esta de aquí. Aquí o esta. Pues sí, vamos a hacer estas. ¿Cuánto dice que son sus medidas? 626. Pues sí, yo creo que esa es la más bonita. Vamos a abrirle una nueva pestaña antes de que la cierre. Ahí está. Entonces lo voy a hacer grande, nada más para que lo veamos. Y este es el sistema solar, ¿no? Yo voy a definir un data frame en función a estas observaciones que estoy teniendo ahorita. O sea, yo veo el Sol, veo Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Plutón no es un planeta. Plutón hace unos años, hace como 2 años creo, Neil deGrasse Tyson hizo que ese ya no fuera un planeta sino un planetoide, pero pues igual lo voy a tomar en cuenta porque Plutón es como todavía yo lo considero un planeta, ¿no? Entonces vamos a poner planetas y voy a hacer un vector de planetas. Entonces para esto voy a hacer una variable con mi vector, o sea con el C, y voy a poner el primer planeta que yo conozco, que es Mercurio. Después de Mercurio sigue Venus, después de Venus sigue Marte, no sigue Marte, sigue la Tierra, después de la Tierra sigue Marte, ahora sí, después de Marte sigue Júpiter, después de Júpiter sigue Saturno, después de Saturno sigue Urano, y después de Urano sigue Neptuno. Entonces solamente para que se vea bien mi data frame, aquí en Saturno voy a darle un enter para que se acomode, y aquí en Neptuno después sigue Plutón, ¿no? Vamos a ver que Plutón sí lo vamos a tomar en cuenta, y ya, este es nuestro primer dato que vamos a tener. O sea, la observación sería ¿qué planeta es? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué planeta es? Pues sería de acá, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Muy bien. Ya que lo tenemos de esta forma, ahora tenemos que formar otra pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de planeta es? El tipo de planeta. Y eso solamente es con observaciones de las que podemos tener a simple vista, ¿no? Entonces podemos ver que hay planetas que se van a dividir en terrestres y en gaseosos, ¿no? Por lo regular los 4 primeros son terrestres, los últimos son gaseosos y Plutón es un planeta terrestre. Entonces entre más cerca esté del Sol es un planeta terrestre, o sea que podemos caminar sobre él, y entre más alejado del Sol es un planeta gaseoso. Y eso es porque cuando justamente se dio el Big Bang, bueno, no el Big Bang, el origen del sistema solar, la masa el centro de masas, o sea, donde se encontraba la mayor gravedad, estaba cerca del centro del sistema solar. Entonces eso hizo que poco a poco los planetas se fueran haciendo con menos densidad de terrestre conforme vas avanzando, ¿no? O alejándote del sistema solar. Entonces justamente eso pasó. Y entonces Mercurio, pues sabemos que es un planeta que es terrestre. Terrestre. Y voy a copiar y Venus sabemos que es un planeta pues que es terrestre. La Tierra pues vivimos en ella, es terrestre. Marte pues es terrestre igual. Y Júpiter, ese ya es el primer planeta que ya es gaseoso.
aquí lo voy a guardar para que lo tenga. Saturno igual es gaseoso, aquí le voy a dar enter para que se acomode mejor. Y me quedé en Saturno, ¿no? Urano es gaseoso igual. También tenemos a Neptuno. Neptuno es gaseoso. Y el último, que es Plutón, pues es terrestre, ¿no? Terrestre. Entonces ya voy a correr mis vectores para que los tengan almacenados. Planetas y tipo. Tenemos Mercurio y terrestre. Ambos tienen una longitud de 9, entonces los escribimos bien. El siguiente es el diámetro. El diámetro. Entonces aquí yo honestamente no sé, o sea, yo no iría a medir los planetas, así que voy a hacer una inferencia en función a lo que yo estoy viendo en la imagen. Y yo sé que Júpiter y Saturno son los más grandotes, entonces el diámetro va a ser muy grande, ¿no? Entonces voy a empezar por Mercurio. Mercurio va a tener un diámetro que yo le voy a inventar, que es de 0.2. Ya con ese valor yo ya puedo inventar los demás, ¿no? Mercurio es chiquito a comparación de Venus. Entonces Venus debe ser un poco más grande. Le voy a poner de 0.9. Sí es más grande, es mucho más grande de hecho. Aquí los dibujaron casi del mismo tamaño, pero sí es mucho más grande. Venus y la Tierra se parecen mucho. Entonces ellos dos, como se parecen mucho, le voy a dar de 1.0. La Tierra y Marte, pues la Marte es un poco más pequeñito que la Tierra. Eso sí estoy seguro, Marte es un poco más pequeñito que la Tierra. Entonces le voy a poner de 0.7. Y ahí viene el gigante, que es Júpiter. Y Júpiter, pues vamos a ponerle que vale 2, ¿no? O sea, que es 2 veces la Tierra, suponiendo, ¿no? O sea, el diámetro. Entonces vale 2.0. Y además de ese, pues tenemos ahora Saturno. Saturno es grande, es mayor a la Tierra, o sea, es mayor a 1, pero menor a 2. Entonces le voy a poner de 1.7 o 1.8, ¿no? Está un poco grandecito. Y después tenemos Urano. Urano, aquí lo dibujaron casi el tamaño de Marte, pero yo sé a ciencia cierta, sino que sí es un poco más grande que Marte, ¿no? Es más alrededor de 1.2, o sea, es más grande que la Tierra, pero no está tan grande como Saturno, ¿no? Entonces sí hay que tenerlo en cuenta. Y el siguiente, a ver, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta Neptuno. Neptuno, aquí lo dibujaron casi el tamaño de Urano. Y pues sí, son parecidos. O sea, este sería 1.1, sé que es más chiquito, eso sí. Y Plutón, pues Plutón es bien chiquitito, ¿no? Es casi del tamaño, es más chiquito incluso que Mercurio. Entonces 0.1. Entonces ya con esto yo almaceno estos de diámetro. Igual aquí en diámetro tengo 9 datos. Entonces esos datos pues ya los tengo almacenados, ¿no? Estos obviamente yo los inventé, o sea, eso es un cuchareo que acabo de hacer, pero es solamente para fines prácticos, ¿no? El siguiente dato pues va a ser si tiene anillos, ¿no? Entonces vamos a ver si tiene anillos o no tiene anillos. Y esto pues va a ser un dato booleano. Entonces primero Mercurio no tiene, ¿verdad? Entonces sería false. Venus tampoco tiene, sería false. La Tierra pues no tiene, estaría bonito que tuviera, pero no tiene. Marte pues tampoco tiene. Júpiter pues tampoco tiene, o sí tiene Júpiter, vamos a ver. Es el quinto, 2, 4, 5. Pues aquí dice que no, bueno, pues sí, aquí en la imagen dice que no tiene, pero tiene pequeñas cosas, ¿no? Vamos a ponerle como false, porque aquí no lo tiene. Y a partir de aquí pues Saturno aquí es el único que tiene, pero Urano y Neptuno, según yo sé, sí tienen. Entonces vamos a ponerle true y true, porque esos tres últimos sí tienen. Júpiter también tiene, pero aquí no lo muestran. Y el último, que es Plutón, pues no tiene. Él es muy pequeño y no tiene. Entonces corremos nuestro vector de anillos. Igual es un vector lógico que va de 1 a 9. Entonces ahora lo único que nos faltaría es armar ahora sí un data frame. Aquí ya tenemos nuestras 4 variables y en total tendríamos 9 observaciones porque tenemos 9 planetas. Entonces vamos a hacer con la función data frame. Aquí le voy a poner data frame. Y para crear mi data frame voy a ponerle la función data.frame. Y aquí lo que va a recibir son las variables que yo quiero que vayan a ir contenidas como columnas en mi data frame. Entonces la primera variable pues es la variable planetas. La siguiente es el tipo.
la que sigue es el diámetro y la que sigue es el anillo o los anillos. Entonces al correr mi data frame, aquí ya se almacenó el data frame y lo tengo aquí en esta parte de aquí arriba, que dice que tiene 9 observaciones y 4 variables. Entonces voy a poner data acá arriba, la parte de acá arriba, ahí está. Vamos a ponerle aquí data frame y ya se armó el data frame, ¿no? Ustedes pueden ver que el nombre de las columnas es el nombre de las variables que yo fui asignando y el tipo de planeta aquí viene dado y el planeta, el tipo de planeta y si tiene anillos o no tiene anillos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, automáticamente ya pueden armar cualquier data frame en función a sus preguntas que vayan dando o a sus datos que ustedes tengan en función a sus observaciones. Y para acceder a los datos de un data frame, para acceder a los datos, que sería igual indexado de datos en data frame, en CNDF, es igualmente que una matriz, es similar a una matriz. Entonces estas son las columnas, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y estas son las filas. Entonces lo mismo, aquí serían las filas y acá serían las columnas. Entonces solamente es cambiar este por una coma y esta es la forma. Entonces para la forma en la que estamos nosotros trabajando en un data frame sería lo mismo, pero aquí le pondría la observación y la columna pues es mi variable, ¿no? Es mi variable. Entonces en función a esto yo ya puedo acceder a mis datos. Y un ejemplo claro, supongamos que quiero acceder al planeta que está en la posición 2, en este caso es Venus. Entonces lo que voy a hacer es data frame, mis corchetes cuadrados, le pongo 2, y ya con esto accedo al Venus, ¿no? A todos los datos sobre Venus. Que es un planeta que se llama Venus, es terrestre, tiene un diámetro de 0.9 y es falso. Entonces, lo mismo que estábamos aplicando para matrices, aquí se puede aplicar sin ningún problema. Igual podríamos acceder a bueno, aquí me equivoqué, esto quiero seleccionar, aquí está, ok. Entonces igual si quiero yo acceder al planeta que está en la posición número 3, pero solamente quiero acceder, no sé, a los datos desde planeta hasta diámetro, pues sería yo darle un vector que quiero acceder desde la primera columna hasta la tercera, que eso sería la primera planetas, la segunda tipo y la tercera diámetro, y anillos no me interesa saber qué planeta es, ¿no? Y así está Tierra, diámetro y planeta. Si ustedes se dan cuenta, aquí la forma en la que está indexando es diferente porque yo le pedí el tercero. Entonces si yo le doy el cuarto, ya me está dando, ¿no? El anillo. Entonces lo que estoy pidiendo aquí solamente son las columnas. La forma en la que yo debí de haberlo hecho es mediante el uso de los dos puntos, ¿no? Así ahora sí ya quiero de la 1 hasta la 3, entonces planetas, tipo y diámetro. Entonces si se dan cuenta, pueden usar cualquier sintaxis que ustedes deseen, sin ningún problema va a funcionar, y esa es la forma en la cual podrían trabajar. Y hay otra forma mucho más sencilla, que es mediante el uso de las variables. Entonces supongamos que tenemos nuestro data frame y queremos acceder a toda la columna de planetas, o sea, toda la columna planetas. Entonces para esto pues tenemos de dos formas, ¿no? Data frame y darle aquí coma, quiero acceder a 1, entonces me da todos los planetas, si se dan cuenta, y está bien. Esta es una buena forma en la cual nosotros podemos acceder a esta, pero hay una forma mucho más sencilla y es mucho más práctica porque es la que vamos a estar trabajando durante todo el curso. Entonces aquí voy a poner data frame y agrego el símbolo de pesos, en este caso como estoy en México es símbolo de pesos, y aquí es planetas, ¿no? Bueno, no, son dólares, ¿no? Sí, es el símbolo de dólares. Entonces le doy la variable que yo quiero acceder y me da el mismo resultado que yo puse arriba. Entonces esta es una forma muy sencilla de acceder a las columnas, o sea, nuestras variables dentro del data frame, y así podemos acceder a cualquiera. Incluso este data frame puedo ver la estructura, ¿no? Y aquí, como tenemos una estructura mucho más rica porque tenemos valores lógicos y numéricos y caracteres, nos va a dar el tipo de estructura que tenemos, ¿no? 9 observaciones y 4 variables. Entonces ustedes se dan cuenta que la estructura es muy importante. Y algo que teníamos, bueno, que tenemos que saber, que ya lo hemos usado ahorita en el curso,
es cómo acceder a la ayuda, ¿no? A esta ayuda que nos ofrece aquí. Y una forma de hacerlo es, vamos a ponerle obtener ayuda. Obtener ayuda es mediante bueno, hay tres formas de obtener, ¿no? La primera, voy a ponerle así, es mediante la función help. Entonces, esta es la función y lo que nos va a ayudar es obtener la ayuda de una función o set de datos, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos usado, vamos a ponerle, no lo hemos usado, le vamos a poner help y aquí le voy a poner, no sé, data, mtcars, ¿no? Mtcars, que ese es el que estábamos viendo. Y vean, me arroja automáticamente la ayuda de este lado. Entonces dice, pues es motor train card, ¿no? Déjenme irme a otro lado, aquí en home, para que vean que si hizo una recarga. Ya vieron, él lo encontró sin ningún problema. Entonces aquí lo está trabajando bien. Y no solamente sirve para hacer de datos, ¿no? Como les digo, sirve para funciones. Por ejemplo, la función de sum, que es para hacer la suma de un vector de elementos. Entonces ustedes pueden ver sum y toma de argumentos na.rm y lo que hace es sumar un vector. Entonces pues se puede probar, ¿no? Hacer sum, déjenme escribir acá abajo, hacer sum de un vector. Aquí qué vectores tenemos, el vector de diámetro, ¿no? Entonces para acceder a mi vector de diámetro pues solo escribo diámetro y antes de que lo mande a llamar queremos ver el vector, ¿no? Vamos a ver el vector, son estos datos que son los diámetros de nuestros planetas. Entonces quiero sumar todos los diámetros y me da 9, ¿no? Pues bien, o sea, qué casualidad que son 9 planetas y suma 9, pero así es, ¿no? O sea, yo lo acabo de inventar y eso es muy raro. Entonces la suma de diámetros de los planetas es igual a 9. Otra forma de acceder a la ayuda es justamente mediante, como lo hice la primera vez, el símbolo de pregunta y la función que queremos. En este caso voy a buscar la función sum. Entonces regreso a home aquí para que vean cómo es que está trabajando, ¿no? Le doy enter y dice justamente suma de vector de elementos. Entonces ustedes así pueden acceder a la ayuda sin ningún problema. Esta es la que yo más utilizo. Le puedo poner sum de min. Hay una opción que se llama min. Híjole, se recargó de nuevo. Ok, hay una función que se llama min. Y esta función que se llama min lo que hace pues es, como ustedes saben, calcular la media de una muestra, ¿no? Entonces le voy a dar a que me dé su ayuda. Le llaman media aritmética, ¿no? Es una función genérica para la media aritmética. Trimmed es como recortada, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que nos arroja ayuda, incluso nos arroja ejemplos de cómo calcularla, ¿no? Entonces esto es de mucha utilidad porque nos va a ayudar bastante cuando nosotros nos sentamos como atorados o atrapados en alguna cosa, ¿no? Entonces este es el tipo de dato que vamos a estar trabajando, en su mayoría el data frame, pero hay otro tipo de dato que me gustaría hablarles que casi no se utilizan, pero más bien no los utilizamos, pero muchas de las estructuras de R están escritas en este tipo de estructuras, ¿no? Que se llaman las listas. Y estas son muy útiles porque las listas lo que van a hacer son objetos, vamos a ponerle son objetos, estos ya son objetos que almacenan diferentes tipos de datos, ¿no? De datos, ok, van a ser objetos que almacenan diferentes tipos de datos. Entonces vamos a crear una lista y esta lista va a ser igual a list. Con esto yo ya voy a generar mi lista, eso es importante. Para crear una lista hacemos el uso de la función list. Esto genera una lista y esta lista pues va a contener diferentes tipos de datos, como les había dicho, ¿no? Le voy a poner aquí un color rojo, les voy a poner otro color que sea verde, como un semáforo, ¿no? Vamos a poner otro color, un vector que sea, pues no sé, mi edad, 31 años, la edad de mi novia, 30, y la edad de mi gato, que son 5 años, ¿no? Entonces tenemos 3 edades. Además de eso vamos a poner un valor booleano, no sé, un true. Y además de esto vamos a ponerle un dato que sea de tipo flotante, ¿no?
51.4, coma 119.78. Entonces corro mi lista y vean, no me arrojó ningún error. Y aquí, aunque parezca lo contrario, esta sí es una estructura de datos. Esta es importante porque se va a almacenar en la parte de data. Esto es importante porque estamos almacenando diferentes tipos de datos. Aquí está el rojo, el verde, que son strings. Aquí tenemos un vector, aquí tenemos un valor lógico y tenemos un valor que son de tipo flotante. Incluso podemos almacenar matrices. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo con una matriz, nada más para que tengan, vean cómo es. Y cuando mando a llamar mi lista, vean cómo me arroja los datos. Me arroja el valor de rojo, el valor de verde, mi vector, el true, el valor de 51 y el de 119. Y aquí justamente nos dice cómo podríamos acceder sin ningún problema. Entonces yo puedo ponerle a mi lista esto de aquí y me arroja el rojo, ¿no? Entonces se dan cuenta, cada índice que estamos asignando ahora se va a poner con dos corchetes. Esta es una forma de acceder a ellas, ¿no? Pero hay otra forma que por lo regular es como se van a manejar en R, que son las listas que van a ser como más estructuradas, ¿no? Porque esta lista yo la inventé y está bien rara, ¿no? O sea, no tiene estructura. Entonces vamos a crear una lista estructurada. Entonces, esta lista estructurada, lo que vamos a hacer nosotros es justamente armarla, ¿no? Vamos a crear esta lista estructurada. Entonces va a ser lista de datos y voy a ponerle aquí la función list. Y esta función list, pues primero le voy a dar un vector de meses, ¿no? Vamos a ver. El primer mes del año es enero, el segundo mes del año es febrero, el tercer mes del año es marzo. Esos 3 meses, ¿no? El siguiente dato dentro de mi lista va a ser una matriz. Eso sí les dije que ahora sí vamos a trabajar con una matriz. Y quiero que esta matriz pues sea de los datos 3, 9, 5, 1. Además de 1 vamos a poner un negativo, menos 2 y 8. ¿Cuántos datos tengo? 2, 4, 6. Entonces estos 6 los quiero ordenar en dos filas. Entonces quiero que estas dos filas, que esta matriz se encuentre en dos filas, ¿no? Entonces voy a bajar esto para que lo podamos ver mejor. Aquí le voy a dar una coma y además de esto pues le voy a dar dentro de mi lista pues otra lista, ¿no? Vamos a hacer una lista aquí, una lista, que esta lista tenga dentro pues un color, vamos a ponerle verde y además tengo un número que sea 12.3 y pues ya con eso, ¿no? Entonces voy a pasar esto abajo para que se vea bien. Ya lo corrí, no me dio ningún error. Vean que mi lista de datos está aquí, dice que tiene 3 objetos. El primer objeto es mi vector de meses, el segundo es mi matriz y el tercero es pues esta lista que yo agregué adentro de la lista, ¿no? Es una lista anidada. Entonces voy a poner una lista de datos y vean, me lo ordena. Y igual, aunque ustedes vean esto de aquí siempre es bien difícil de comprender, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Esto de acá y esto de acá, ¿no? Entonces, para que nosotros lo podamos estructurar un poco mejor, en las listas se tiene una función que nos va a ayudar bastante a esto, que es la función names. Y si nosotros mandamos esa función a lista de datos, por ejemplo, vean, me arroja nulo. ¿Por qué? Porque no tenemos nombres para nuestros datos. Lo que sí sabemos es que nuestra lista tiene 3 objetos. Entonces voy a darle un vector que tenga esa longitud, o sea, una longitud de 3. Entonces el primero va a ser el cuarto del mes, ¿no? Cuarto de mes. O sea, sabemos que el primer cuarto de mes es enero, febrero, marzo, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro primer dato. El siguiente, pues estos números son una matriz aleatoria, entonces le voy a poner matriz A, así, matriz A. El siguiente también es un conjunto de datos que le podemos una lista, pues es una lista, ¿no? Es una lista interna, ¿no? O una lista anidada, como le quieran poner. Entonces
hago que names se le asigne, o sea, a esto de aquí se le va a asignar el vector que yo le había puesto. Entonces al llamar mi lista de names me da el vector que yo le estuve asignando, y eso también va a alterar cómo es que están estructuradas las listas de datos. Vean, ahora ya dice lista interna, primer cuarto de mes, y dice matriz. Entonces ustedes se dan cuenta, automáticamente ya podemos acceder sin ningún problema mediante estos índices con símbolos de peso. Entonces voy a acceder al primero, nada más para que lo tengamos en mente. Entonces lo copio, y yo quiero que de mi lista de datos accedas al primer cuarto de mes, ¿no? Entonces me da enero, febrero y marzo. Entonces es muy sencillo trabajar con las listas. A veces al inicio es muy complicado porque son estructuras que a veces están tan anidadas que luego sí se confunden, pero ya que empiezan a trabajar con estas van a darse cuenta que son muy útiles, aunque no se utilicen tanto en R, sí son bastante útiles, ¿no? Entonces ahora sí, ya con esto vamos a empezar ahora sí con algo que se llama estadística descriptiva, ¿no? Entonces aquí ya vamos a empezar a hablar un poco sobre temas ya de estadística, pero primero les quiero dar como un trasfondo de lo que vamos a trabajar primero con estadística descriptiva. Ahorita vamos a empezar a trabajar con ciertos tipos de datos. Entonces lo primero que tenemos que ver que en estadística existen diferentes tipos de datos, y estos por lo regular los van a clasificar como en dos, ¿no? Lo que son cuantitativos, que les voy a poner un guión para que lo tengan bien, y tenemos otros datos que son cualitativos, ¿no? Estos van a ser los tipos de datos que se van a manejar ya en estadística, ¿no? Entonces aquí les voy a poner como esto para que sepan que ahí ya empieza como otra parte. Y es importante que cuando empecemos a hablar de estadística descriptiva justamente veamos estos tipos de datos y las diferencias que existen entre ellas. Entonces lo primero que voy a hablarles yo va a ser de los datos que van a ser cuantitativos. Estos datos cuantitativos se van a dividir a su vez en otros dos, que son los que se llaman discretos. Estos datos discretos pues son finitos, por lo regular son finitos, o sea tienen un término y un inicio. Por lo regular se dicen que son contables. Eso quiere decir que los podemos contar con nuestros dedos, o con un abaco, con un contador, o sea, podemos contar, pero no podemos, o sea, bueno, estos son contables, ¿no? Antes de que y se representan por enteros. Eso quiere decir que estos pueden ir de 1, bueno, pueden ser negativos, menos 1, bueno, pueden ir desde menos, vamos a ponerle un ejemplo, menos 9, menos 3 es un ejemplo, el 1, el 0 puede ser un ejemplo, también otro ejemplo de valor discreto puede ser el 4, ¿no? Si dan cuenta, todos estos son valores enteros, y lo que quiere decir que sean valores enteros es de que estos valores solamente pueden caer con valores que van a ser discretos, por eso se llaman cuantitativos discretos, ¿no? Y tenemos los otros tipos que son continuos, y estos valores continuos pues como bien se sabe pues son, algunas veces toman intervalos, estos pueden ser infinitos, eso depende mucho de cómo se estén trabajando, y estos se van a representan por fracciones o decimales, ¿no? Entonces se van a representar por fracciones o por decimales. Y entonces, para que tengan una noción mejor, aquí en donde estábamos en Google, voy a ponerle matemáticas discretas, aunque no sé, porque matemáticas discretas es una rama de la matemática, pero lo que quiero es que den el ejemplo de la recta numérica, ¿no? Vamos a ponerle recta numérica discreta y continua, nada más para que veamos, ¿no? O sea, cómo no hay una, pero nada más con que tenga una recta numérica, yo con eso se los explico sin problemas. Nada más quiero una recta numérica
Aquí justamente esta recta numérica, ¿no? Entonces, esta recta numérica, así como la vemos, que va del -9 al 9, es una recta numérica que se le va a conocer como recta numérica discreta. ¿Por qué? Porque no va a contener fracciones ni números decimales. Por lo regular las rectas numéricas pues se van a definir así, como fracciones, no que como valores que son discretos. Y no hay una recta numérica que tenga fracciones, pues no, pero vamos a ponerle una que sea de fracciones. Fracciones y decimales. Entonces, aquí justo esta recta que tenemos aquí, esta recta, al contener decimales y fracciones, esto ya la convierte en una recta de tipo continuo, porque estamos dando un intervalo de datos, ¿no? Entonces esa es la gran importancia de poder diferenciar entre un valor continuo y un valor discreto. Entonces, como un ejemplo de estos, vamos a empezar a trabajar, o sea, para poder nosotros visualizar este tipo de datos, o sea, ambos, para visualizar los datos, nosotros vamos a hacer uso de, ¿qué podríamos hacer uso? Pues vamos a hacer uso de un set de datos, ¿no? Este set de datos se llama precip y son datos de valores de precipitación anual en ciudades de Estados Unidos. Entonces, pues justamente yo pongo precip y al darle enter, ustedes, bueno, aquí ven las ciudades, está Mobile, Phoenix, Sacramento, y son datos en pulgadas de precipitación anual. Entonces es cuántas pulgadas cuando estuvo lloviendo estuvo creciendo su medidor, ¿no? O sea, es lo que miden manualmente, ¿no? En pulgadas. Entonces, en función a esto, ustedes pueden observar que estos son datos, y por la forma en la que veo que están acomodados, yo los veo más como si fueran una lista. Entonces, para poder conocer esto, vamos a hacer uso del str y precip, ¿no? Para checar qué tipo, y justamente dice que tiene una función, un objeto que se llama names. Ese objeto names, si ustedes recuerdan, es el objeto que definimos en las listas, y ahí están las ciudades, y aparte tenemos un vector numérico en donde están los valores de precipitación. Entonces, esto es muy importante para que nosotros podamos ir conociendo los datos que son cuantitativos. Esto, como lo vemos, como tiene puntos decimales, entonces precip es un tipo de datos que son continuos, ¿no? Y como son continuos, ustedes fácilmente pueden trabajarlos sin ningún problema. Y ahora vamos a ver otro set de datos que se llama rivers, y aquí está, y se dan cuenta todos los valores de rivers son enteros. Estos valores de rivers, vamos a ponerle aquí arriba, aquí, estos valores de rivers, vamos a ponerle aquí, son datos de ríos, bueno, de longitud, sería de longitud de ríos en América del Norte, ¿no? Pero se cuenta, son solo datos, en realidad es solo un vector, no tiene información extra de qué río a qué río le pertenece cada dato, solamente son puros datos. Entonces ustedes fácilmente pueden ver eso, estructura de rivers, y automáticamente pues pueden ver que es un vector numérico, pero este vector pues, es de tipo discreto. ¿Por qué? Porque no tenemos valores decimales, a diferencia de el de precipitación, en el cual tenemos valores que van a ser de tipo continuo, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a dejarle el día de hoy para que puedan empezar a practicar. Ustedes utilicen las funciones que vimos para estos dos sets de datos. Eso sería su tarea, utilizar las funciones, y en este caso les voy a decir qué funciones para que no se les olvide, que serían las funciones de los data frames, que son estas de aquí, head, tail, structure, y se las voy a copiar para que las tengan, y usar las funciones. Y aquí voy a quitarles esto y voy a borrarles el set de datos, no nada más. Estas funciones son las funciones para ver la descripción
y exploración de los datos, y van a usarlo para los set de datos que son rivers, para el set de datos que vimos ahorita que es el de Precip, y para otro set de datos que ya están dentro de R que se llama discoveries. Y si no saben de qué son, o sea, si no saben de qué son esos tipos de datos, utilicen las funciones de ayuda. Ya y ahí me van a escribir pues para qué sirve cada variable que tiene cada uno de estos, y además de cada variable cuántos conjunto de datos tenemos, ¿no? Entonces eso sería por la clase de hoy, y sigan practicando para que ustedes puedan tener mayor conocimiento sobre este tipo de